Buenos días y bien materializados en esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y hoy tenemos a una materióloga, vamos a inventar este palabra, aunque suena un poco mal. Materializada estoy. Materializada está, que es Marisol Martín González, viene del Grupo de Dispositivos Funcionales Nanoestructurados para Recuperación de la Energía, FINDER, del Instituto de Micro y Nanotecnología, que es uno de los institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nos va a hablar de algo que puede ser un poco así raro en el nombre, que es nanoingeniería termoeléctrica. Algo muy potente, pero que es una cosa más cercana de lo que uno piensa en nuestras vidas. Hay un montón de termoeléctricos que nos están rodeando, y además el título es muy sugestivo porque dice desde las espadas hasta las mariposas. Así que vais a ver todos los últimos desarrollos en sistemas que tienen alúmina, nanoporosa y otras cosas que dentro de muchos años estaremos utilizando en multitud de aplicaciones si las cosas van bien y nos permiten acabar esta investigación que estamos haciendo en España, o en concreto la suya. Bueno, en el caso de Marisol, realizó su doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, allá por el año 2000. Un poco después, en el 2005, fue finalista de los premios Descartes, o Descartes, como queréis decir, de la Unión Europea, que premian a los mejores proyectos de investigación europeos. Desde el 2007 es científica, titular permanente en el CSIC, y desde el 2010 es la líder de este grupo de investigación que os comentaba anteriormente, y donde hay que reseñar algo muy importante, y es que consiguió una de las primeras becas y de las superapreciadas becas RC. Las becas RC son becas para financiar investigaciones espectaculares, por decirlo de alguna forma, es decir, que van mucho más allá de lo habitual a investigadores providentes que tienen ideas que pueden cambiar el mundo. Pues ella obtuvo una de estas becas y gracias a ella y a otras muchas cosas, y a su ingenio y su entusiasmo, pues está desarrollando todas estas ideas. Ha realizado varias estancias postdoctorales en distintos sitios muy buenos, como en la Universidad de Berkeley entre el año 2000 y 2002. Ha estado de sabático en el famoso MIT, el MIT, donde salen todas las películas y las series de televisión como Big Bang Theory y otros. También estancias en el RPI, en Estados Unidos, y más cosas. Es autora de más de 100 publicaciones internacionales, ha asistido a más de 200 congresos, tiene 4 patentes, y es, si no se hubiese tenido bastante tiempo, ha fundado, o ha cofundado, si queréis, una empresa de base tecnológica, estas que están tan de moda ahora, es una spin-off, es decir, ha cogido y sus ideas trata de aplicarlas para venderlas a través de esta empresa y que den servicio a la sociedad como producto tecnológico generado en España. Fijaos lo importante que es todo esto. Bueno, también ha sido directora del Departamento de Sensores y Biosensores, es vicedirectora del Instituto Micro y Nanoelectrónica, investigadora principal en más de 10 proyectos, 4 de ellos europeos, miembro electo pues, de la Sociedad Europea de Termoelectricidad, y bueno, organizadora de simposios, congresos internacionales y demás. Fijaos que es un currículum inmenso y una persona súper joven, que es por lo que está aquí. Tenemos una científica de súper primera línea a escala internacional y tenemos la suerte de tenerla con nosotros. Dentro de sus líneas de investigación y trabajo, pues estudia la nanoestructuración de materiales, la fabricación de dispositivos para mejora de su eficiencia en el campo de recuperación de energía. Fijaos que estamos uniendo dos cosas esenciales en esto. Es la energía. Vivimos en un mundo que podríamos decir somos devoradores de energía, porque cada vez consumimos más y más. Eso está haciendo que destrocemos nuestro mundo, pero hay soluciones. Si conseguimos nuevos materiales,
para ser más eficientes y para producir más energía por métodos alternativos que no dañen el medio ambiente. Fijaos que es un campo precioso y yo no os robo más tiempo, os dejo ya con ella. Muchísimas gracias, Marisol, por estar con nosotros, por cedernos tu tiempo y tus saberes, y el tiempo es tuyo. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la introducción, y por invitarme, y a todos por estar aquí y compartir conmigo la próxima hora que vamos a estar todos aquí. Bueno, pues como bien ha dicho José Ignacio, yo trabajo en materiales termoeléctricos y os voy a contar un poco cuál ha sido mi motivación para trabajar en este campo, y durante los próximos minutos voy a intentar dirigiros entre dos cosas que no tienen nada que ver con la termoelectricidad, pero que os voy a explicar por qué tienen relación en mi caso, que son las espadas y las mariposas. Una pregunta, ¿en inglés o en español? En español, vale. Ok. Bueno, pues empiezo hablando de calor, y calor está en todas partes. Desde nosotros, que desprendemos calor, estamos a una temperatura superior a la temperatura ambiente, hasta los ordenadores, que se calientan muchísimo y tenemos que sacar ese calor que tienen y lo hacemos a través de ventiladores, hasta energía geotérmica, los coches, el motor está a muy altas temperaturas, en torno a 600-800 grados centígrados, y todo ese calor se desperdicia hasta cuando producimos energía eléctrica en las centrales térmicas, estamos produciendo calor. Todo ese calor se disipa, todo ese calor lo perdemos. ¿Y por qué realmente me interesa trabajar en materiales termoeléctricos? Porque, bueno, os he puesto un par de ejemplos. Este lo he sacado de la página web de Greenpeace, que básicamente dice que del 60% de la energía que generamos en una central eléctrica, el 60% la perdemos en forma de calor. De ella perdemos en torno a un 10% en transportar esa energía desde las centrales eléctricas hasta nuestras casas. Y en el sistema de iluminación que tenemos estamos perdiendo, dependiendo de si son LED o las bombillas habituales incandescentes, podemos llegar a perder hasta un 95% de la energía producida. De tal forma que del 100% de energía que producimos en una central eléctrica, para iluminar nos estamos aprovechando en torno a un 2% de esa energía. Perdemos un 98% de esa energía en forma de calor. Si miramos qué pasa con los coches, por ejemplo, del 100% de combustible que ponemos en el coche, en torno a un 40% se desperdicia a través del tubo de escape en forma de calor. Un 30% de esa energía la utilizamos en refrigerar el coche, y bueno, un 5% perdemos en fricción, que tenemos rozamiento con el suelo, claramente, y solamente aprovechamos un 25%, pero un 70% de la energía que ponemos de gasolina la estamos perdiendo en forma de calor. Por tanto, tenemos unos sistemas energéticos extremadamente ineficientes, y esa es una de las razones que a mí me motiva a trabajar en materiales termoeléctricos. Todos sabemos que debido a esto, a que tenemos sistemas ineficientes, pues bueno, tenemos el calentamiento global, que he puesto aquí a nuestro pequeño oso, que está sobre un trozo de hielo, y bueno, de cierta manera se puede ver con más o menos distancia el que el polo norte se esté fundiendo, pero esto lo vemos muchas veces. Esto es una imagen de la M30, donde nos dice que no podemos circular a más de 70 km/h porque tenemos unos altos niveles de polución. Es decir, como estamos quemando mucha más gasolina de la que necesitaríamos para que el coche andase, al final estamos generando muchos niveles de CO2 que se podrían reducir. O sea, si conseguimos convertir parte de este calor en electricidad y utilizarlo para el coche, reducimos los gases de efecto invernadero, reducimos la producción de CO2 y, por lo tanto, en cierta manera, mejoramos este tipo de cosas. Bueno, pues os decía que una de las posibles soluciones para mejorar la eficiencia energética de este sistema energético tan ineficiente que tenemos son los materiales termoeléctricos, que se basan en una cosa que se llama el efecto Seebeck. El efecto Seebeck básicamente es, si tú coges, en este caso, dos metales que sean diferentes, un metal A y un metal B,
y los conectas en una punta y los sometes a una diferencia de temperatura, en este caso tenemos aquí una T1 y T2, ese sistema, por tener una diferencia de temperatura, nos genera una pequeña corriente eléctrica. Esto habitualmente se utiliza en termopares y es el origen del efecto termoeléctrico que estamos utilizando. Pero así, a modo de un ejemplo más o menos sencillo de lo que está pasando, un dispositivo termoeléctrico comercial que podamos comprar está basado básicamente en un tipo de semiconductor tipo P y un tipo de conductor tipo N, que están conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. De tal forma que si ponemos una fuente de calor, los electrones y los huecos de la red van a ir en esta dirección, desde el foco caliente hasta el foco frío, y esto va a hacer que generemos una corriente neta eléctrica. La eficiencia de estos materiales se mide a través de una cosa que se conoce como figura de mérito. Entonces, esta figura de mérito está relacionada con distintos parámetros que son con los que tenemos que trabajar. Por un lado, tenemos el coeficiente de Seebeck, o cuánta electricidad nos va a generar el material cuando le sometemos a una diferencia de temperatura externa, a la conductividad eléctrica, o cuán bien conduce ese material, y está inversamente relacionado con la conductividad térmica. Es decir, necesitamos materiales que sean muy poco conductores del calor, de tal forma que el material no se termalice. Por ejemplo, los metales son muy buenos conductores eléctricos, tienen un Seebeck bastante bajo, y sin embargo, el problema que tienen es que en cuanto les pones una diferencia de temperatura, en muchos casos el material se termaliza y ya no nos serviría. Entonces, por eso trabajamos con materiales semiconductores y, bueno, pues como os decía, esta figura de mérito está al final relacionada con la eficiencia a través de esta fórmula. Bueno, pues, ¿dónde se están utilizando este tipo de materiales? ¿Dónde se están utilizando los generadores termoeléctricos? Pues un claro ejemplo se produce en la NASA. La NASA no tiene problemas de dinero, básicamente. O sea, le da igual utilizar algo que sea muy caro, porque al fin y al cabo las misiones cuestan muchísimo dinero. Entonces, en los años 1977 se lanzaron 2 misiones que llevaban un módulo termoeléctrico. Y el módulo termoeléctrico, en este caso, tiene la diferencia de temperatura entre el espacio, que está muy frío, como todos sabemos, y lo que llevan para generar el calor es una fuente de radioisótopos. Entonces, los radioisótopos generan el calor, el ambiente está muy frío, el entorno está muy frío, con esto los termoeléctricos generan electricidad. Entonces, en 1997 se lanzaron las primeras sondas espaciales, el Voyager 1 y 2. En el año 89 se siguieron utilizando los materiales termoeléctricos y se lanzó la sonda Galileo. Y el Voyager 2 estaba ya a la altura de Neptuno, justo en esa época. En 1997 se lanzó la sonda Cassini. El Galileo estaba ya en Júpiter, en aquel entonces, enviando información. Y lo estrellaron en Júpiter porque era su misión. Su misión era llegar hasta Júpiter y estrellarse allí. Y el Voyager 1 estaba ya en torno a 10.400 millones de kilómetros de la Tierra, en el año 97. En el año 2006 se siguió lanzando misiones con materiales termoeléctricos. En este caso se lanzó la New Horizon. La Cassini estaba en Saturno y el sistema funcionaba muy bien. Y lo que se planteaba de que en el 2006 llegase a Saturno y se estrellara después de estudiarlo, decidieron alargar el estudio durante 10 años más. Y en esta época el Voyager 1 ya estaba en las fronteras del sistema solar. En el año 2015 se lanza la sonda New Horizon, que la idea es que llegue a Plutón. La sonda Cassini, como os decía, extendió su misión 10 años más porque funcionaba estupendamente y durante estos 10 años ha estado estudiando los anillos de Saturno y ha estado enviando información. Cuando ya, en principio, los científicos pensaron que ya conocían todo lo que tenían que conocer, la estrellaron
el año pasado en Saturno, y la sonda Voyager 1 está a 20.600 millones de kilómetros de la Tierra. Es el objeto hecho por el hombre que está más lejos de la Tierra. Entonces, tenemos unos materiales que en principio ya hemos visto que nos generan una diferencia, o sea, nos generan una corriente eléctrica a partir de una diferencia de temperatura, y existen muchos tipos de esos materiales. Dependiendo del rango de temperaturas a los que los queramos aplicar, vamos a tener que utilizar unos u otros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para rangos de temperatura cercanas al ambiente, en torno a 200 grados centígrados, temperatura ambiente 200 grados centígrados, tenemos materiales basados en el teluro de bismuto. Para temperaturas en el rango medio tenemos materiales como el seleniuro de plomo o las escuteruditas, que no llevan plomo y en Europa se pueden utilizar. El seleniuro de plomo y el teluro de plomo los están estudiando mucho en Estados Unidos, pero en España y en Europa la normativa no nos permite desarrollar cosas con esto porque no se van a poder implementar en el futuro. Y para altas temperaturas tenemos materiales como el silicio germanio. Y con estos materiales hay algunas cosas que tenemos en el mercado. Por ejemplo, estas botas que han hecho Vodafone, que yo no sé, pero la pobre chica debe estar pasando bastante calor porque parece verano y con estas botas debe estar pasando bastante calor. Pero en principio las han diseñado para poder dar energía a un teléfono móvil. Bueno, tenemos aquí algunos otros ejemplos, como este reloj que ha hecho la empresa Seiko, o esta estufa que se está utilizando para que se pueda generar electricidad en el tercer mundo a partir de la quema de madera. Entonces, bueno, pues queman madera, eso genera calor, el ambiente está ahí y por tanto pueden generar electricidad. Y bueno, una de las cosas que además os voy a hablar, porque en esto he estado yo también trabajando en los últimos años, es en el tubo de escape de un coche. Esto es un modelo de BMW, donde lleva un generador termoeléctrico y más o menos la eficiencia que tienen está en torno a un 10%, es decir, ahorran un 10% de combustible. Y bueno, pues estos son las plantas, y en el caso del Voyager 1, su dispositivo está hecho con materiales de silicio germanio. Bueno, pues, ¿qué nos pasa con estos materiales? Que ahora mismo son caros, y son caros porque al final tú, cuando lo vendes, necesitas tener un cierto precio por la energía que produce. Entonces, como no son extremadamente eficientes, el problema que tienes es que al final resultan caros. ¿Vale? Entonces, hay distintas formas de mejorar esa eficiencia de los materiales. Y una de ellas es a partir de la reducción en la conductividad térmica. Cuanto más reduzcas la conductividad térmica, que como vimos anteriormente estaba en el denominador de la fórmula de la eficiencia, nos va a hacer que mejoremos la eficiencia de estos materiales. Entonces, lo que tenemos que hacer para mejorar o sea, reducir la conductividad térmica es bloquear los fonones. Y he puesto esta imagen aquí. Esto es una red, no sé si lo veis, pero está vibrando. Entonces, cuando tú tienes una red cualquiera, cristalina, los átomos se están moviendo fuera del equilibrio, y eso hace que tengan una cierta energía. Esa energía de la red está cuantizada, y esos cuantos de energía de la red se conocen como fonones. ¿Vale? Entonces, hay distintas maneras en las que podemos mejorar esa eficiencia reduciendo la conductividad térmica. Por un lado están, en el caso de las escuteruditas, que es un material del que os voy a hablar ahora, que tiene una red cristalina parecida a esta. Tiene unas zonas de la red en las que son unas cajas donde podemos acomodar átomos grandes. ¿Sí? Los átomos azules en este caso son cobalto, los átomos amarillos son antimonio, y tenemos, si tú divides el cubo en 8 partes, ¿vale? 6 de ellas están ocupadas por el anillo de antimonio, y tenemos 2 huecos, 2 cajas que están vacías, de esas 8 subcajas en las que hemos dividido el cubo, ¿vale? Si en ellas ponemos iones grandes,
lo que ocurre es que esos iones grandes están en una caja y tienen mucha movilidad, mucha más que la red, ¿vale? Entonces, si llegan los fonones, que son las vibraciones de la red que os comentaba, que están cuantizadas, y se encuentran con esos átomos que vibran, al final lo que hacemos es que de alguna manera reducimos esos fonones, bloqueamos partes de esos fonones, ¿vale? Entonces, la conductividad eléctrica en estos materiales se va a transportar bien, o sea, pues tenemos una red cristalina por la cual van a ir los electrones, ¿vale? Y sin embargo estamos generando algo dentro de la red que nos hace bloquear los fonones. Es decir, no afectamos a la conductividad eléctrica de nuestro material, pero sí reducimos la conductividad térmica, que es lo que estamos buscando. Entonces, esa es una de las posibles formas de hacerlo. Esto se conoce como Phonon Glass Electron Crystal en inglés. Y la otra forma, hay algunas más, pero bueno, de las dos que yo me voy a basar hoy, es la nanoestructuración. Es decir, cuando tenemos un material podemos tenerlo un material en bulk, es decir, un material másico. Podemos tener películas, que son materiales finos en 2 dimensiones, o podemos tener nanohilos, o ya con puntos cuánticos, pero bueno. Entonces, en el caso del bulk, para que veáis un poco, he hecho un dibujo un poco sencillo, pero bastante visual de lo que pasa. En una red 3D, si tenemos una red perfecta, al final los fonones, que son este punto amarillo que he pintado aquí en este caso, se pueden mover a través de todo el cristal, ¿vale? Si hacemos películas, eso ya tenemos a los fonones confinados en la película. Y si hacemos hilos, pues tenemos a los fonones confinados en un hilo. Es decir, como cada vez estamos poniendo más superficie, al final lo que estamos haciendo es que tengamos más superficie donde los fonones rebotan y por lo tanto los apantallamos, los reducimos. Cada vez hacemos que la conductividad del material sea más pequeña, ¿vale? Y cuanto más pequeños sean los nanohilos, en principio menos es la conductividad térmica, ¿vale? Entonces, por ese motivo vamos a trabajar en la nanoscala, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con la nanoscala, pero bueno, estamos hablando en torno a unos 100 nanómetros, entre 100 y 10 nanómetros más o menos, ¿vale? Estamos hablando casi del tamaño del ADN, un poco más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en nuestro laboratorio? Pues en nuestro laboratorio en los últimos años, al final, lo que hemos hecho es, por un lado producimos los materiales, por otro lado medimos sus propiedades y por otro lado entendemos qué está pasando a través de modelos, ¿vale? Entonces, bueno, pues por un lado, es lo que os comentaba, hacemos los materiales, por otro lado, tenemos distintos tipos de medidas que hemos desarrollado nosotros y que en algunos casos son únicas en el mundo. Y bueno, pues para el modelado pues utilizamos el COMSOL, que a lo mejor estáis familiarizados con ese programa. Bueno, pues hemos dicho entonces que vamos a nanoestructurar los materiales, ¿no? Entonces, en el caso de los materiales, el material en bulk, una manera en la que puedes hacer es coger nanopartículas, comprimirlas y haces una pieza cerámica, una pieza de material donde tienes nanoestructuras que son muy pequeñas pero que están compactadas. De tal forma que tengamos las fronteras de grano que queremos para bloquear esos fonones, pero que eléctricamente conduzcan estupendamente. También podemos hacer películas y de estos os iré mostrando algunos ejemplos. En ese caso os voy a contar algo del cobre selenio y del plata selenio, que es uno de los materiales en los que estamos trabajando ahora, y podemos hacer nanohilos. Y os voy a mostrar ejemplos de 3 cosas que hemos hecho en cada una de estas formas de nanoestructurar la materia. Bueno, pues en el caso de los materiales en bulk, lo que hacemos es que hemos partido de los polvos de los materiales, en este caso cobalto, metal y antimonio y óxidos de antimonio, y los hemos mezclado en un molino de bolas, ¿vale? Y con esto lo que conseguimos es hacer una reacción química en el molino de bolas. Ese proceso se llama mecanosíntesis, de tal forma que conseguimos generar nanopartículas con óxidos, que en este caso para nosotros son muy importantes y los estábamos buscando, para
bueno, pues generar esas nanopartículas del material que nos interesa, que es en este caso es un triantimonuro de cobalto, que es un escuterudita, ¿vale? Y esto luego se prensa en una prensa especial que hay en el Instituto de Cerámica y Vidrio, que se llama Spark Plasma Sintering, que básicamente lo que consiste es, coges el material y lo presionas al mismo tiempo que pasas una corriente eléctrica muy alta. ¿Vale? Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces, de esa forma consigues compactar el material y consigues mantener la nanoestructuración, pero hacer algo muy compacto, con unas compactaciones por encima del 99%, que no haya poros en este caso, ¿vale? Y con eso conseguimos hacer el material en bulk. ¿Y por qué os decía que queríamos meter óxidos? Pues queríamos meter óxidos porque en general todo el mundo lo que está intentando es coger solamente cobalto, coger solamente antimonio, los mezcla e intenta conseguir la fase, y todo esto lo hace en unas situaciones de cajas de guantes o sistemas en los que no ve el oxígeno la sustancia, porque consideran que el hecho de que pongas un óxido ahí te va a estropear las propiedades. Nosotros queríamos hacerlo a temperatura ambiente, porque más que nada en este proyecto es parte de un proyecto europeo y luego después ha sido un proyecto con Repsol, donde teníamos que fabricar 1 kilo de nanopartículas, que no es fácil, para hacer un dispositivo, ¿vale? Entonces queríamos hacerlo en atmósfera de aire y queríamos que existieran óxidos porque sabemos que se pueden formar intercaras y que podemos aumentar el número de intercaras totales que tenemos, que como bien sabemos, por lo que hemos visto antes, nos bloquean los fonones, ¿vale? Y el hecho de que tengamos esas intercaras cambia muchas veces las propiedades de los materiales, y esto lo saben muy bien. Los sirios en Damasco hacían unas espadas que parecían esto, ¿vale? Estas espadas son damasquinadas, se llaman, y tienen un montón de intercaras en ellas. Había muchas teorías de qué es lo que estaba pasando con esas espadas, y desde la formación de tubos de carbono en aquella época hasta muchísimas otras explicaciones han intentado dar para explicar por qué conseguían hacer esto, y de hecho recientemente ha habido un par de profesores de la Universidad Complutense que han conseguido reproducir el proceso que se hacía en Siria hace muchísimos años ya, porque se ha perdido ese proceso y han hecho una patente en el tema. Pero bueno, lo que quería mostraros aquí es que al final el hecho de que tú tengas muchas intercaras te genera nuevas propiedades en los materiales. Y lo que queríamos hacer es aumentar todavía más el número de intercaras que teníamos, no solamente por la presencia de nanopartículas, sino hacer otro tipo de intercaras. Entonces, era lo que estábamos buscando y lo queríamos hacer en escuteruditas. Y al final terminamos obteniendo un material como este. De tal forma que tenemos la parte del triantimonuro de cobalto, que son nanopartículas que están compactadas y que está por toda la estructura, y tenemos las mezclas de óxidos que os comentaba, ¿vale? Todo esto nos aumenta todavía más el número de intercaras que queremos poner, y en cierta manera, pues bueno, se parece a las espadas de Damasco. Bueno, pues ¿qué ha pasado con estos materiales? Con la manera que hemos tenido de hacerlos, pues que resulta que hemos conseguido desacoplar dos propiedades que por la física clásica no se desacoplan. Hemos conseguido desacoplar la conductividad eléctrica de la conductividad térmica. La conductividad térmica está constituida de dos valores. Por un lado, la conductividad eléctrica de la red, y por otro lado, la conductividad térmica que viene por los fonones de la red, y la conductividad térmica que viene de los electrones, ¿vale? Y esto está relacionado con esto de aquí, que es la conductividad eléctrica del material, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues en este caso tenemos un nanocompuesto de triantimonuro de cobalto, ¿vale? Esto de aquí en rojo es su conductividad térmica, ¿vale? Y cuando lo dopamos para aumentar su conductividad eléctrica con teluro, en este caso, vemos que la conductividad térmica más o menos se mantiene, y se mantiene por esas intercaras extras que hemos generado, ¿vale? Y lo que vemos aquí, en este caso, he pintado la resistencia eléctrica, no la conductividad, con lo cual es el inverso de la conductividad eléctrica. Lo que vemos es que el material que tiene teluro conduce la electricidad muchísimo mejor que el material que no lo tiene, ¿vale? De tal forma
que si pintamos aquí la ZT del material, pues resulta que tenemos, este es el material base, el material básico, ¿vale? Que tiene una ZT en torno a 0,2, y gracias a que hemos conseguido mantener la conductividad térmica por todas esas intercaras extra que hemos metido y aumentado la conductividad eléctrica por el dopaje con el teluro, hemos sido capaces de aumentar la ZT por encima de 1, que era lo que estábamos buscando. Bueno, pues, ¿por qué creemos que nos pasa esto? Y en los otros materiales no voy a entrar tanto en detalle, pero bueno, era por poneros un poco de ejemplo de cuál es nuestro día a día como investigadores. Bueno, pues esto es una imagen de AFM, en el que tú tienes, no sé si alguna vez habéis visto el AFM, pero básicamente lo que haces es medir en la escala de nanómetros como un ciego va con un bastón. Vas con un bastón y vas recorriendo la superficie, pues en el AFM lo vas haciendo, pero en la escala de los nanómetros, ¿vale? Y entonces esta es una imagen topográfica de la película, y esto es una imagen de conducción, es decir, tenemos un electrodo debajo, nuestro material encima, y con la punta del FM vamos recorriendo la superficie, y lo que vemos es que toda la zona blanca corresponde a la fase de triantimonio de cobalto que percola, o sea, tenemos una percolación y tenemos todas esas intercaras embebidas en nuestro material, ¿vale? Cuando haces imágenes de microscopía electrónica de transmisión, lo que vemos es que siempre que tenemos esa intercara entre la escuterudita y, en este caso, la espinela de cobalto antimonio, las últimas 3 celdas unidad están expandidas, ¿vale? Y por Raman, lo que hemos visto es que esas 3 últimas celdas unidad, de alguna manera, están haciendo, bueno, esto es óxido, la zona verde en este caso corresponde al triantimonio de cobalto, y hacemos un barrido a lo largo de esta línea y vamos tomando los espectros de Raman que vemos aquí. Entonces, según vamos haciendo los distintos espectros de Raman, lo que vemos es que según nos vamos acercando a la zona del óxido, se produce un corrimiento de la banda hacia el rojo, ¿vale? Lo cual quiere decir que la red se está expandiendo, que era ya lo que habíamos visto en TEM, o sea que nos confirma lo que habíamos visto, y que por otro lado, si os fijáis, la intensidad del pico aumenta un montón. Y eso para nosotros lo que nos indica es que estas intercaras que estamos generando, de alguna manera están aglutinando carga, se comportan de alguna forma como un condensador, y esos son esos condensadores que hemos generado los que nos están bloqueando los fonones. Y esto es lo que hemos publicado el año pasado. Y bueno, como os comentaba, inicialmente lo hicimos dentro de un proyecto europeo, después hemos hecho un proyecto con Repsol, donde hemos hecho un módulo termoeléctrico, o sea, no solamente hemos partido del cobalto y del antimonio, sino que hemos sintetizado el módulo, y este es el módulo final que se ha testeado en los laboratorios de Repsol, en un proyecto que se llama Spain 2017, del que seguramente oiréis hablar. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, vamos a dejar los materiales en bulk y ahora vamos a hablar de materiales en películas. En estos materiales, lo que nosotros estábamos buscando es conseguir materiales que sean eficientes para poder utilizar el calor humano, que bueno, en este caso son 2 imágenes de una cámara térmica que tenemos en el laboratorio. Este es Rafa y estos somos el grupo de investigación. Y bueno, pues como veis tenemos zonas más calientes, la ropa nos bloquea aparte de ese calor, ¿vale? Y lo que queremos es ver si podemos conseguir materiales que sean más eficientes, en este caso en películas, sobre sustratos flexibles para hacer dispositivos. Entonces, ¿por qué queremos sustratos flexibles? Porque los módulos convencionales, que son como este que tengo aquí, este es un módulo convencional que se puede comprar, un módulo Peltier. Bueno, estas son las patitas que os enseñaba, que eran tipo P y tipo N, conectadas eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. Esto no lo puedes poner aquí en un brazo o en el pecho o en ninguna parte de tu cuerpo, pues necesitas que sea algo flexible, algo que puedas llevar. Entonces los módulos convencionales no nos sirven y tenemos que buscar nuevas formas de conseguirlos. Tenemos que ir hacia los dispositivos flexibles, y para eso en los últimos años hemos trabajado en el laboratorio en un nuevo sistema para poder hacer seleniuros, en este caso de cobre y de plata,
que son unos materiales que tienen una alta eficiencia cerca de temperatura ambiente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema de estos materiales? Estos materiales no se pueden hacer en forma de película con una alta calidad, hasta ahora. Y no se podían hacer porque cuando tú intentas, por ejemplo, hacer una deposición de sputtering, tú tienes los iones que están dentro de tu ambiente de ultraalto vacío, tienes un gas de argón, ese gas de argón choca contra tu target, contra tu blanco, y desprende, en este caso, los metales que quieres depositar. Entonces, lo que pasa con el selenio es que cuando se ioniza se forma selenio -2. Normalmente, casi todos los metales cuando se ionizan son positivos. Entonces, en este caso, el selenio va a ir en dirección contraria a todo el resto de los metales. Y eso al final lo que hace es que se te envenene el blanco que utilizas y al final la calidad de tu película no sea muy buena. Y eso es el problema que tiene en general todo el mundo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido generar un sistema novedoso que lo que hacemos es que tenemos una válvula de selenio, tenemos gas de selenio que evaporamos y al final craqueamos y generamos selenio monoatómico, diatómico dentro de la cámara, ¿vale? Con eso hemos conseguido hacer semiconductores tipo P, como es el cobre selenio, que esto es uno de los materiales que hemos publicado el año pasado y esta es una de nuestras últimas publicaciones. Hemos sido portada en Advanced Energy Materials, donde hemos conseguido hacer el material tipo N. En este caso es un selenio de plata. Y bueno, aquí os muestro que somos capaces de hacerlo sobre un sustrato flexible porque el sistema que hemos desarrollado trabaja a temperatura ambiente. Vale, pues bueno, pasamos ya de las películas y os voy a enseñar algunas cosas que hemos hecho con nanohilos. Bueno, ya comentábamos que es uno de los sistemas en los que podemos mejorar mejor los materiales termoeléctricos. Y bueno, pues en este caso os voy a hablar de cómo los hacemos. Para ello nosotros utilizamos una cosa que se llama alúmina porosa, que es una cosa que generamos en el laboratorio. Para ello partimos de aluminio metal y hacemos una anodización y cuando lo haces en las condiciones adecuadas al final terminas generando templates que tienen agujeros que son de diámetro en torno a entre 350 nanómetros hasta unos 12, es lo más pequeño que hemos hecho, y que tienen 60-70 micras de largo. ¿Vale? Entonces, estos materiales lo que hacemos es que los depositamos en una capa metálica y los utilizamos como electrodo en una celda electroquímica, por ejemplo, y esto es un trabajo que publicamos donde tenemos, bueno, pues aquí están los nanohilos que podéis ver, ¿vale? Este es el sustrato metálico que os comentaba y se ha crecido con una celda electroquímica. Y otras cosas que podemos hacer con esas plantillas es coger un polímero, fundirlo y al final el polímero entra dentro de los poros y al final generas plantillas de polímeros. En este caso, bueno, pues os muestro dos ejemplos de nanohilos y de nanotubos que hemos hecho con un polímero que se llama P3HT, que es un semiconductor. Bueno, pues esto es también que podemos utilizarlo para crecer encima películas, en este caso de silicio germanio, y hemos llegado a reducir las conductividades térmicas. Normalmente en bulk este material tiene una conductividad térmica de 10, hemos llegado a obtener valores de 0,55 de conductividad térmica. Bueno, pues esta es la imagen que tenía en la portada y bueno, pues son distintos ejemplos de materiales que hemos hecho en el laboratorio, nanohilos o nanotubos, estos son polímeros y esto es como una especie de hierba, o sea que estas plantillas en general nos están sirviendo para hacer muchas cosas, pero lo que os quería mostrar es, bueno, pues una vez que tienes las plantillas tienes que optimizar el proceso de crecimiento para cada una de ellas y conseguir el material con la orientación que quieres, la composición que quieres, y una vez lo consigues, entonces tienes distintos templates con nanohilos. En este caso los nanohilos son los puntitos blancos que veis en las imágenes, ¿vale? En este caso son de 300 nanómetros, de 52, de 45 y de 25. Y lo que hemos hecho
es medirlo con dos técnicas diferentes. Una de ellas es la técnica fotoacústica, que básicamente lo que haces es que irradias la muestra con un láser que está pulsado, y eso genera que la superficie de tu muestra se caliente. Al calentarse se generan ondas acústicas en el aire que está encima de la muestra, ¿vale? Y esas ondas acústicas las puedes detectar con un micrófono, y de la diferencia de fase entre la luz con la que irradias y el sonido que escuchas, a través de ciertas fórmulas eres capaz de sacar cuál es la conductividad térmica de tu material. Y este, que es un sistema que hemos modificado para hacer STHM, que es Scanning Thermal Microscopy, con el AFM. O sea, hemos modificado el AFM que os comentaba antes, y ahora somos capaces de hacer imágenes térmicas en la nanoscala con el microscopio. Entonces, hemos medido esas muestras que os enseñaba antes con los nanohilos embebidos mediante estas dos técnicas. La razón de utilizar dos técnicas diferentes, cuya física es totalmente diferente, es porque hay una falta importante de metrología en la nanoscala. La gente en general mide algo, no hay patrones de referencia, y al final te da un valor que puede ser verdad o no, depende de si lo ha medido bien o lo ha medido mal. Entonces queríamos medirlo a través de dos técnicas diferentes para estar seguros de los valores que teníamos, ¿vale? Entonces, cuando hemos medido esos nanohilos, lo que vemos es que estos son medidas de películas, y estos son los nanohilos en función del diámetro. El diámetro lo tenéis aquí, estos son 25, 50, ¿vale? Y como os decía, lo hemos medido a través de dos técnicas diferentes, y hablamos con un grupo de Barcelona que son teóricos y que utilizan un método de cálculo para estos nanohilos a partir de primeros principios, y les dimos, o sea, y les pedimos que nos utilizaran su modelo, que es el modelo cinético colectivo, y que calcularan qué pasaría con estos hilos teóricamente. Y nos devolvieron esta curva, que se ajusta perfectamente a los datos que vemos. Y al final las conclusiones que sacamos es que el hecho de que reduzcamos la escala en estos nanohilos, lo que estamos haciendo es que estamos alterando el camino libre medio de los fonones, acústicas en este caso. ¿Vale? Otra cosa que hicimos con los nanohilos es que podemos disolver la matriz y tener los nanohilos en disolución. Y bueno, pues estos son los nanohilos de imagen, y lo que hicimos aquí fue, hicimos un microchip en el laboratorio, tenemos un FIP, y estos son dos pads de oro que pusimos y el hilo, y con la punta de la AFM, en modo de Kelvin Probe Microscopy, que es una técnica que nos mide la conductividad eléctrica en básicamente la superficie, lo que hicimos es intentar medir la conductividad eléctrica de los hilos en función de la distancia entre el electrodo y la punta. ¿Vale? Fuimos recorriendo en esta dirección y midiendo la conductividad eléctrica del hilo. ¿Vale? Este es como es el microchip en realidad, los contactos de tungsteno que pusimos, y pusimos un cap de aire para que no hubiera ningún tipo de disipación eléctrica de ningún tipo que nos pudiera perturbar la medida. Y bueno, pues aquí podéis ver los valores que nos salen en función de la distancia. De aquí podemos sacar la resistencia, y de la resistencia podemos sacar la conductividad eléctrica de los nanohilos. Y bueno, también podemos ponerle, como están entre los electrodos, podemos ponerle un voltaje y ver qué pasa con ese voltaje, cómo cae ese voltaje en función de la distancia a los electrodos. Y bueno, os voy a enseñar ahora los datos, pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención, no sé si lo veis bien, pero en los nanohilos se observan como unas pequeñas hendiduras así en la corriente. Esto es una imagen de la corriente del hilo. ¿Vale? Estos hilos, o sea, estas turbulencias en la superficie del hilo se deben, o creemos que se deben, a que estos materiales son aislantes topológicos. Un aislante topológico es aquel que transmite la electricidad por superficie, y el interior es aislante. Entonces, creemos que estos ripples, perturbaciones que vemos en la superficie, se deben a que son materiales que son aislantes topológicos. Bueno, pues dicho esto, estos son los valores que obtuvimos para los distintos diámetros de nanohilos. Vemos un aumento en la conductividad eléctrica según vamos disminuyendo el diámetro de los nanohilos,
Y bueno, pues esto es interesante. Creemos que este aumento está relacionado al hecho de que son aislantes topológicos. Y bueno, pues si sumamos ese aumento de conductividad eléctrica que estamos viendo con esa disminución de conductividad térmica que ya medimos, parece que los nanohilos pueden ser mucho mejores que el bulk. Sin embargo, tenemos un pequeño problema, que es que estamos trabajando con nanohilos y estamos en la nanoescala. Y si queremos hacer un dispositivo que puedas llevar tú, pues necesitamos que sea algo un poco más grande, ¿no? Necesitamos estar en torno en la micro o incluso en la macroescala. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos pasar desde un nanohilo y mantener esas propiedades y pasarlo a algo que podamos tocar, algo que podamos manipular, con algo que podamos hacer dispositivos? ¿Vale? Pues una de las maneras es coger los nanohilos, esto es casi lo que hace casi todo el mundo, e intenta integrarlos y generar redes macroscópicas de este estilo. ¿Vale? Esto es extremadamente complicado. Nosotros lo que hemos hecho en el laboratorio es, bueno, tenemos esta plantilla de aquí, estos son los agujeros que os enseñaba antes que tenían estas plantillas de alúmina, ¿vale? Como os comentaba, tienen un diámetro de nanómetros y una longitud de micras. Pues lo que quisimos ver es si éramos capaces, de alguna manera, de abrir canales laterales de tal forma que generáramos un andamio, de tal forma que interconectáramos todos los nanohilos y generáramos algo con lo que podamos trabajar. Entonces, bueno, pues esto es lo que intentamos buscar, esto es parte de mi RC, y bueno, pues lo conseguimos. Estos son unas cross-section de esos templates de alúmina que os comentaba, ¿vale? Donde tenéis, veis estas líneas de aquí, corresponden a canales que interconectan todo. Al final tienes cada uno de los hilos conectado a sus 6 primeros vecinos en toda la plantilla. Tenemos un andamio de esas características, ¿vale? Y ese andamio además lo podemos controlar muy bien, porque lo generamos a través de un pulso eléctrico en el proceso de anodización. Estos son los pulsos que vemos. Entonces, en función de la distancia de los pulsos que pongamos, se nos va a cambiar la distancia a la que hacemos esas interconexiones. Y aquí os muestro varios ejemplos. Este, por ejemplo, está hecho a 630 nanómetros de distancia, estos son 150. Podemos hacer mezclados con más distancia, menos distancia, podemos hacerlo como queramos, ¿vale? Y una de las cosas así muy chulas que tienen estos templates es que son metamateriales que difractan la luz. Y de hecho, bueno, esto es una mariposa azul que tiene una estructura, esta es la imagen de SEM del ala de esta mariposa azul, tiene una microestructura dentro de la mariposa que lo que hace es que cuando llega la luz, difracta la luz y por eso se ve de color azul, ¿vale? Nosotros tenemos esta estructura interna, que era la que os comentaba antes, ¿vale? Y en este caso la hemos hecho para que sea azul, podemos hacerla verde, naranja, rosa, ahora os enseño algunos ejemplos. De hecho, que podemos conseguir cualquier color de los cromáticos, o sea que además tenemos termoeléctricos con colores. Estos son algunos de los templates, bueno, aquí tenemos azules, rosas, naranjas, verdes. En principio podemos hacer todo el espectro cromático. Este modelo teórico que está aquí fue el que desarrollamos en mi estancia de sabático en el MIT. Y bueno, además esos templates los podemos rellenar con lo que queramos. En este caso lo he rellenado lo hemos rellenado en el grupo de investigación con un polímero, que es un policarbazol, que además en función del ángulo en el que lo mires te cambia de color. En este caso nos cambia de rojo a azul, porque al final el ángulo que tú formas tus ojos forman con los planos que tenemos dentro de la estructura cambia en función del ángulo que tú le pongas, por lo tanto cambia la difracción de color que tú observas. Y bueno, pues esto es un polímero, en este caso es poliestireno, que es el de los bolis Bic, que en principio no tiene ninguna particularidad interesante, pero bueno, pues lo hemos hecho verde esmeralda. Y esta es la estructura interna que tiene de los hilos después de disolver la alúmina. Como veis, es una estructura estable que puedes manejar con unas pinzas y que puedes hacer cosas con ella, ¿vale? Y os voy a comentar algunos de los primeros resultados que estamos obteniendo con esto. Y bueno, pues aquí veis, estos son los nanohilos, en este caso de telururo de bismuto,
que es el material que os comentaba, que habíamos visto que tenemos la reducción de la conductividad térmica y que además es un aislante topológico. Esta estructura está freestanding y la podemos manejar con las pinzas y podemos hacer dispositivos. Y además las medidas que estamos haciendo en estos momentos nos dicen que tiene incluso mejores propiedades que los nanohilos. De tal forma que hemos conseguido llevar propiedades de la nanoescala a algo que está en la macroescala y que podemos hacer cosas con ella. Bueno, tal vez esta sea la transparencia más importante, porque al final todo ese trabajo lo hacen personas y son muy importantes. Os he contado con, algunas cosas que ha hecho Miguel, algunas que ha hecho Cristina, algunas que ha hecho Marta, algunas que ha hecho Bego, algunas que ha hecho Olga, y en general todos participan de todo. También algunas cosas, lo del color, es una cosa que ha estado también haciendo Alejandra Ruiz. Entonces, no tengo más que palabras para agradecerles a ellos y a todos mis colaboradores en distintas universidades de Estados Unidos, de Europa, de España, a toda la financiación que he recibido durante estos años, que bueno, tuvimos una RC inicialmente, después hemos tenido una RC de Proof of Concept, que es para llevar conceptos que han salido en el laboratorio a una empresa. Y bueno, distintos proyectos europeos en los que he estado trabajando, el proyecto con Repsol, el Ministerio español, distintos colaboradores en distintos centros. José Francisco Fernández Lozano, por ejemplo, es la persona con la que he estado haciendo el trabajo de las escuteruditas. Miquel Salmerón hicimos lo de los aislantes topológicos. Con Esventa hemos hecho toda la parte de los colores en las alúminas. Y bueno, para terminar, pues simplemente espero haberos podido conducir entre las espadas y las mariposas. Y bueno, pues nada, que hemos generado materiales termoeléctricos basados en escuteruditas y que hemos implementado desde los metales hasta un dispositivo que se ha puesto en el tubo de escape de un coche. Hemos conseguido generar materiales con una ZT mayor de 1 en sustratos flexibles y bueno, pues hemos generado también estas estructuras 3D que parece que nos permiten tener las propiedades de la nanoescala en un material macroscópico con el que podemos trabajar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marisol. Ha sido una charla estupenda en la cual habéis visto que podemos pasar desde la ciencia básica hasta las aplicaciones y es más, podemos pasar de la ciencia al arte, como son las mariposas y todas estas, es que no recuerdo el nombre, de la famosa copa que cambiaba de color según el ángulo. Sí. No, partículas de oro. Efectivamente, estamos pudiendo crear a partir de la ciencia básica un arte que nos genera energía, es decir, no podemos pedir más. Ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología y es realmente increíble. Muchísimas gracias por esto. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Sí, te paso el micrófono un momento. Sí, pero espérate, te doy otro que me parece que no comunica bien, que si no, no te podemos coger bien. Bueno, ahora sí, yo creo que sí. Mi nombre es Pilar Barreiro, soy catedrática en agrónomos, o sea que quiero decirte que esto para la agricultura puede parecer una cosa extraña, pero todo lo contrario. Quiero dar las gracias porque hay un montón de ideas que tienen una aplicación que me parece que puede ser directa. Es impresionante, realmente yo estoy interesada un poco como aplicador, como usuario final. Y desde el punto de vista del usuario final me gustaría decir que no es solo el arte que es fundamental, pero, por ejemplo, si yo tuviera que decir ahora, por ejemplo, en los invernaderos, si tú quieres dejar que haya radiaciones que fuera, porque quieres optimizar, no solamente con luz LED, la fotosíntesis de las plantas, sino aprovechar simplemente la energía solar y
Y no el calor, sino es que las plantas, dependiendo del espectro, pues tienen un aprovechamiento distinto y tú puedes cambiar, supongo que podrías cambiar a lo mejor esa radiación, porque ahora mismo se está haciendo con LEDs. Tú emites luz de distintas longitudes de onda para que las plantas las aprovechen de una determinada manera, para que produzcan azúcares en medio de otras sustancias, para que sepan mejor. Son cosas extrañas. Entonces yo creo que es muy impresionante, pero yo desde el punto de vista totalmente ajeno y pido pues disculpas por la pregunta que voy a hacer, es, claro, todos estos materiales, estamos hablando de muchos materiales, son metales pesados, son metales, supongo que el análisis del ciclo de vida tanto y medioambiental de estos materiales, no sé, quiero decirte, la posible toxicidad, claro, estamos manejando cantidades muy pequeñas, pero quería yo saber cuál es el punto de vista de... Igual es una tontería lo que he preguntado, ¿eh? No. Bueno, lo que comentabas del invernadero, entiendo que lo que dices es utilizar aluminas de colores para cambiar la luz. Bueno, yo estaba pensando, claro, esto no transmite la luz. Esto no transmite la luz. Si lo haces demasiado fino, sí. Sí, depende del espesor, puedes llegar a hacerlo transparente. Entonces podrías jugar con... es una tontería lo que estoy diciendo, pero es que ahora mismo se está jugando mucho en conseguir que las hortalizas tengan determinados sabores y a base de cambiar el metabolismo, cambiando la radiación, la composición de la radiación con que irradias, es una cosa, pero... Sí, se podrían utilizar de filtros. Sí, y lo que comentas de la toxicidad, sí que es verdad que, por ejemplo, los de plomo son extremadamente tóxicos. Algunos de los metales que utilizamos para algunas cosas, como por ejemplo el antimonio, no es que sea lo más común del planeta, pero los materiales una vez hechos no son tóxicos. Hemos hecho estudios de toxicidad y no es más tóxico que muchas otras cosas que tenemos nosotros. Claro, el problema es dónde se fabrica, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, si tienes suficiente cuidado no tienes por qué tener problemas, ¿no? Bueno, yo quiero decirte que siempre hay que hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Ya, sí. Lo que entiendo, si me permitís intervenir, lo que entiendo que preguntabas es que quizás puedes ir más allá, porque puedes usarlo como filtro y además como generador de efecto invernadero y además como generador de energía para sistemas de riego que pueden tener. Es decir, en este caso podría ser multifuncional, es decir, filtro de color, generador de energía y generador de efecto invernadero, porque luego la luz que emetes no saldría. Podrías, no lo puedes diseñar para que no salga. Habrá que pedir un proyecto entonces. Sí, vale. No, pero bueno, es lo que se trata en estos seminarios, poner en contacto ideas extremas, porque a lo mejor de esas ideas extremas salen ideas geniales. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿Nos animáis? Bueno, pues muchísimas gracias, Marisol, porque ha sido una charla estupenda. Yo he aprendido un montón, además me has dejado alucinado con todo lo que estáis haciendo. Sabía que hacéis cosas buenas, pero esto no es que sea bueno, es que es extraordinario. Y os deseo todo el éxito que os merecéis por el trabajo y hasta pronto. Esta es tu casa. Muchas gracias.